Ciencias de la Salud 2, Bloque 3. Conducta de riesgo y primeros auxilios, Video 1. Encuadre. Semestre sexto. Periodo 2020-A. Periodo parcial tercero. Conocimientos. Conducta de riesgo. Signos vitales. Soporte básico de vida, RCP. Situación de emergencia y prevención de accidentes. Encuadre. Aprendizajes esperados. Propone estrategias de autocuidado de forma asertiva para promover la prevención de conductas de riesgo en su comunidad, explicando las consecuencias que ésta tiene en la salud. Evaluación parcial. Investigación sobre las enfermedades de transmisión sexual individual, 10%. Algoritmo de soporte vital básico adulto y maniobra de Hemrich individual, 10%. Elaboración de plan de emergencias familiar individual, 20%. Encuadre. Las evidencias serán entregadas a los docentes al regreso a clases. Encuadre. Propósito del bloque. Desarrolla habilidades que favorecen la disminución de conductas de riesgo y promueve la actuación responsable de posibles escenarios de emergencia en su comunidad a través de conocimientos de soporte básico de vida, así como respuestas efectivas ante situaciones emergentes, para contribuir en el crecimiento de la conciencia social. Conductas de riesgo. Nosotros nos vamos a centrar en 4 temas de las conductas de riesgo, las cuales van a ser tabaquismo, alcoholismo, abuso de sustancias y enfermedades de transmisión sexual. Una conducta de riesgo es aquella en la que el individuo busca de forma repetida exponerse al peligro con posibles consecuencias nocivas para su salud física y mental. Por lo tanto, una conducta de riesgo se puede definir como la búsqueda repetida del peligro, en la que una persona pone en juego su vida. Estas conductas, diferentes a las acciones peligrosas o arriesgadas, realizadas cuando las circunstancias lo exigen, reflejan una atracción por el riesgo, en especial por las sensaciones fuertes relacionadas con el enfrentamiento con el peligro y la muerte. Existen factores de riesgo que disponen a un joven a tener conductas de riesgo: la familia, la personalidad del individuo, el ambiente. Factores de riesgo en la familia. Historia familiar de alcoholismo. Consumo de alcohol o psicofármacos por un familiar cercano. Actitud permisiva de la familia hacia el consumo de drogas. Ser miembro de una familia desorganizada. Conflictos familiares. Falta de apoyo o comunicación con los padres. Modelos inadecuados dentro de la familia. Factores de riesgo en la personalidad. Baja autoestima. Depresión. Pesimismo o trastornos de la personalidad. Poca tolerancia a la frustración. Falta de valores. Incapacidad para resolver problemas. Bajo rendimiento escolar. Poca aceptación de sí mismo. Poca dedicación al estudio. Mal manejo de emociones. Impulsividad. Ansiedad. Búsqueda de aventuras. Factores de riesgo en el ambiente. Pobreza. Falta de oportunidades. Consumo excesivo del alcohol. Ser varón entre 15 y 19 años de edad. Convivir con amigos que consumen alcohol y drogas. Tolerancia en el hogar, la escuela o sociedad al consumo de drogas. No practicar deporte. Ignorancia. Abuso de sustancias adictivas. Alcoholismo, también conocido como síndrome de dependencia al alcohol. Es una enfermedad crónica, progresiva, la cual puede volverse incurable y mortal. El uso del alcohol ha experimentado un incremento excesivo en los adolescentes en los últimos años. Esto según reportan en el Congreso Nacional de Prevención en Adicciones en Niños y Adolescentes. Se debe a que la aceptación social facilita su consumo, ya que dentro de la familia y amigos se acepta la ingesta de alcohol, por lo que es fácil que los chicos se involucren en edades más tempranas, empiecen a beber como un juego, se sienten importantes y a veces lo hacen para creerse aceptados por otros quienes lo ingieren. Los jóvenes caen en la adicción por desajustes serios de la personalidad, hipersensibles, ansiosos o inmaduros. Con el tóxico se sienten más protegidos y disminuye su sensación de inferioridad. Hay que recordar que el consumo excesivo de alcohol es un riesgo, no solo para el consumidor, sino también para las personas que se encuentran alrededor, e incluso es responsable de un número importante de accidentes automovilísticos, violencia física, conductas sexuales de riesgo, cáncer de mama y pérdida de empleo. La intoxicación aguda produce al principio euforia con lucidez mental,
está alegre y conversador. Después viene la depresión con movimientos lentos. Las palabras se traban. El pensamiento es incoherente. Hay torpeza, dificultad para la ambulación, somnolencia, náuseas y vómito. No recuerda los actos efectuados. Puede haber delirio, llegar al sueño profundo, y si la ingesta fue excesiva, puede llegar al coma etílico y fallecer. Por lo tanto, el alcoholismo constituye uno de los principales factores de riesgo de morbimortalidad en enfermedades crónicas no transmisibles. En México, el alcoholismo es la cuarta causa de mortalidad, incluyendo cirrosis hepática, accidentes de tránsito y homicidios. Por lo que debemos desmentir los mitos del alcohol, tales como: solo te desinhibe, da energía, es un estimulante sexual, por lo que puede pasar es una tremenda cruda, o es buena una fría cuando hace calor, porque solo son maneras para justificar el seguir en el vicio, que nos hace daño, física y mentalmente, y no solo a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean. Tabaquismo. Por definición, el tabaquismo es la intoxicación aguda o crónica producida por el consumo excesivo del tabaco. La nicotina y el alquitrán son los dos principales activos dañinos contenidos dentro del tabaco y del humo. La nicotina es el causante de la adicción y dependencia física, caracterizando por la irritabilidad, necesidad imperiosa de fumar, ira, dificultad para concentrarse, aumento de apetito y peso, mientras que el alquitrán se relaciona con los distintos tipos de cáncer. El tabaquismo en niños y hombres adolescentes se debe a la imitación de conductas en el adulto y a la presión de los grupos de amigos. Los hombres que fuman experimentan mayores riesgos de padecer disfunción eréctil que los no fumadores, y el riesgo aumenta en proporción a la cantidad de cigarros que fuman al día. En mujeres y niñas, el tabaquismo ha ido aumentando y las estadísticas muestran que se han emparejado el número de hombres y mujeres fumadores. Las mujeres tienen la idea de que fumar ayuda a conservar un peso saludable, pero esto es un mito. No hay estadística que pruebe que fumar cause pérdida de peso. El tabaquismo está relacionado con diversas enfermedades, como el cáncer de pulmón, de cavidad oral, de faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, vejiga, testículo, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, leucemia, EPOC. Ocasiona bajo peso al nacer en bebés de madres fumadoras y provoca mayor frecuencia de abortos espontáneos. Abuso de sustancias adictivas. La drogadicción es un padecimiento que deja secuelas para el resto de la vida. Tiene la peculiaridad de que el adicto nunca deja de serlo, aun cuando en apariencia lo haya abandonado por meses o años, ya que con una sola dosis puede recaer. Resulta primordial reforzar la responsabilidad entre los adolescentes para que reconozcan las consecuencias de estas conductas de riesgo. Farmacodependencia. Es la necesidad imperiosa de repetir la dosis de una droga, con imposibilidad física y psíquica para abandonarla, con aparición de síndrome de abstinencia al intentar dejarla. Fármaco. Es una sustancia no necesaria para mantener la vida, que al penetrar al organismo cambia su funcionamiento y en ocasiones también la constitución de los tejidos. El psicofármaco produce cambios en la conducta de las personas. La necesidad de la droga es persistente. Son ineficaces los refuerzos de frenarla. Como consecuencia, el adicto emplea mucho tiempo en la obtención del tóxico, regala su trabajo o estudio y abandona sus propios intereses. El adicto continúa pegado a la sustancia, a pesar de tener conciencia de sus riesgos y de percibir sus efectos nocivos. Se denomina dependencia o habituación a la necesidad imperiosa de repetir la dosis, con imposibilidad física o psíquica para abandonarla, con síndrome de abstinencia al intentar dejarla. Los adolescentes son susceptibles al caer en la dependencia por fármacos, por ser edad de crisis biológica, psicológica y social. Cada fármaco tiene efectos diferentes. Sus características comunes son: 1. Tolerancia. Es la exigencia de incrementar la dosis para conseguir los efectos que antes se lograban con porciones menores. 2. Síndrome de abstinencia. Es el conjunto de reacciones físicas que acaecen
cuando el dependiente de una droga deja o reduce su consumo. Los productos de uso más frecuentes son alcohol, tabaco, marihuana, inhalables, cocaína, derivados de opio, tranquilizantes, drogas de diseño, alucinógenos y anoréxicos. La marihuana, originaria de la planta de la India llamada cannabis sativa, una vez secas las hojas pueden masticarse o fumarse en forma de cigarrillo, preparados a mano, a veces combinados con tabaco. Sus efectos son carencia de inhibición, relajación, euforia, verborrea, falta de coordinación muscular, disminución de reflejos, intensas sensaciones auditivas o visuales, taquicardias, conjuntivas rojas, sed y deseo de comer alimentos dulces. Las alucinaciones son eventuales, relacionadas con la inhalación crónica y excesiva. Causa dependencia psicológica de moderada o intensa. El consumo continuo provoca síndrome amotivacional caracterizado por diferencia, apatía y angustia al no estar bajo los efectos del tóxico y delirio de persecución. Inhalables. Engloban al cemento, aerosoles, removedores de pintura, pinturas, thinner, éter y benceno. Producen relajación, euforia, falta de coordinación motora, visión doble, mareos, náuseas, vómito y falta de apetito. En dosis elevadas causan letargo, coma e incluso la muerte. Dañan las neuronas en forma irreversible. El problema de estos productos es de ser de fácil acceso para los menores, quienes son los principales consumidores. La mayoría de los niños de la calle padecen esta adicción. Cocaína. Proviene de las hojas de un arbusto originario de Bolivia. Se emplea en forma de polvo para aspirarlo, quemarlo como cigarrillo o inyectarlo por vía intravenosa. En un principio produce sensación de euforia, vigor corporal, excitación sexual, acelera el pulso y respiración, dilata las pupilas y simula la borrachera. Bajo sus efectos, el adicto puede cometer actos violentos. Al habituarse a lo tóxico, necesita mayor cantidad. Para él solo existe el placer momentáneo, sin preocuparse por el derrumbe físico y moral. Después, sin darse cuenta, pasa a otra etapa, caracterizada por la pérdida de la memoria. Confusión mental, temblores en las manos, mirada fija, opaca, depresión, tristeza infinita, pierde peso, disminuye en sus defensas y contrae con facilidad enfermedades infecciosas. En las mujeres, no es raro el embarazo no deseado, porque alguien se aprovecha de su estado mental. Debido al deterioro, acostumbran intercambiar jeringas o agujas, con lo cual adquieren el SIDA. Más tarde, aparecen convulsiones, sufren alucinaciones donde pretenden ser más importantes y creen salir de su desintegración moral. Por último, sobreviene la muerte por alguna enfermedad infecciosa, sobredosis u otros padecimientos. La intoxicación aguda por sobredosis se manifiesta debido al aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, dificultad respiratoria, náuseas, vómito, dilatación de pupilas, dolor de cabeza, alucinaciones, convulsiones, coma e incluso la muerte. El crack es cocaína cristalizada, preparada con alcalinos. Los efectos son similares a los de la cocaína pura, pero más rápido e intensos. Derivados del opio. Los más utilizados son la heroína, morfina, meperidina, metadona. Causan adicciones potentes. Son usadas en la medicina contra el dolor. Algunas personas se vuelven adictas por aplicarse estas sustancias de forma repetida como medicamento. El joven la prueba por curiosidad o para tratar de huir de los estados de angustia. Así es como se hunde en algo mucho peor. En México, su consumo es alto en las ciudades fronterizas del norte. En un principio, el adicto utiliza dosis pequeñas y tiene sensaciones de bienestar. Desaparece el dolor. Tiene euforia, olvida sus problemas y disfruta de sueños placenteros de sentirse importante. Pocos meses después necesita aumentar la dosis. Inicia su adelgazamiento progresivo, debilidad, estreñimiento, palidez, sequedad de boca, pupilas contraídas, disminuye o desaparece la potencia sexual, pierde la memoria, malgasta la inteligencia, deja de trabajar, adquiere el hábito de mentir y de preocupar solo por conseguir la droga. Es su esclavo. Pasa el tiempo, la pérdida de peso es extrema, casi no puede moverse, está muy decaído, odia a todo el mundo, a su familia, a sí mismo.
Con frecuencia, el desenlace es por suicidio, enfermedad infecciosa o infarto cardíaco. La intoxicación aguda es por sobredosis. Aparecen náuseas, vómito, dolor de cabeza, convulsiones, pérdida de la conciencia, aceleración de la frecuencia cardíaca, piel azul, fría. Después, los latidos y la respiración se lentifican y sobreviene el fallecimiento de 30 a 120 minutos. Alucinógenos. Los más típicos son el LSD, el peyote y el polvo de ángel. Causan distorsiones de la percepción auditiva y visual. Ven alucinaciones. Sus efectos más adversos son delirio, paranoia, confusión e intranquilidad severa. Otros efectos son que los adictos reviven las sensaciones alucinógenas mucho tiempo después de consumido y eliminado. Enfermedades de transmisión sexual. El inicio, cada vez más temprano de la actividad sexual, es un factor de riesgo importante, por la inmadurez y porque en ella deriva la inmediata posibilidad de cambios de pareja frecuentes y de múltiples parejas sexuales, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ya que las prácticas sexuales sin protección aumentan la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, como el VIH, el virus del papiloma humano, gonorrea, hepatitis C y clamidia. VIH. Esta enfermedad ataca las células que defienden el organismo humano, las cuales debilitan el sistema inmune y da pie a que microorganismos oportunistas invadan el cuerpo y causen infecciones o diferentes tipos de cáncer como linfomas. Más de 2 millones de adolescentes viven con VIH, aunque el número de muertos relacionados con VIH ha disminuido un 30% en los últimos años. Las estimaciones indican que las defunciones por VIH entre los adolescentes están aumentando. VPH significa virus del papiloma humano. Es la infección sexualmente transmitida más común que existe. Por lo general, el VPH es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer. La prueba del Papa Nicolau es la forma de detectar el VPH y poder tratarlo antes de que ocasione cáncer. Gonorrea. La gonorrea es una infección causada por una bacteria de transmisión sexual que infecta tanto a hombres como a mujeres. La gonorrea afecta con mayor frecuencia la uretra, el recto o la garganta. En las mujeres, la gonorrea también puede infectar el cuello de la matriz. La causa de la bacteria Nicea gonorrheae. Los signos y síntomas en los hombres incluyen dolor al orinar, secreción similar a pus en la punta del pene, dolor o hinchazón en un testículo. Los signos y síntomas de la gonorrea en las mujeres son aumento de flujo vaginal, dolor al orinar, sangrado vaginal entre periodos, como después de una relación sexual vaginal, dolor abdominal pélvico. Dentro de las complicaciones que produce la gonorrea son la infertilidad en hombres y mujeres, infección que se propaga a las articulaciones y otras partes del cuerpo, mayor riesgo de contraer VIH. Y en los bebés que contraen gonorrea de sus madres durante el parto pueden tener ceguera, llagas en el cuero cabelludo e infecciones. Clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Afecta a las personas de todas las edades, pero más común en las mujeres jóvenes. En general, la clamidia no presenta síntomas, por lo que puede no darse cuenta que la tienen y pueden infectar a otras personas mediante el contacto sexual. Los síntomas incluyen dolor genital y secreción anormal en la vagina o el pene. También pueden presentar dolor abdominal inferior, pelvis, testículos o vagina al orinar o durante la relación sexual. Por todo lo visto anteriormente, es que se recomienda practicar sexo o tener relaciones sexuales de manera segura y responsable, y esto es mediante el uso de condón masculino y condón femenino, ya que es el único método anticonceptivo eficaces para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la clandemia y la gonorrea. Incluso si se usa otro método anticonceptivo distinto para evitar embarazos, es buena idea también usar condones o condones femeninos para protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual. El condón también puede añadir una mayor protección a casi todos los demás métodos anticonceptivos, como la píldora, la inyección, el anillo, el DIU y el implante, y los condones no tienen efectos secundarios. A continuación, veremos su primera actividad, la cual tiene un valor del 10% para su calificación final. Realizarán una investigación sobre las enfermedades de transmisión sexual siguientes: tricomoniasis, sífilis, vulvovaginitis, candidiasis y herpes genital.
Ya con lo investigado, deberán hacer un cuadro como el que aparece a continuación y a completar los datos que solicita cada enfermedad. Como se puede ver, se pondrá en el primer espacio el nombre de la enfermedad o infección. Posterior, una breve descripción de su agente causal, los síntomas en hombres y mujeres, cómo se puede prevenir y, por último, su tratamiento. Signos vitales. Los signos vitales son las señales fisiológicas y objetivas que indican la presencia de vida en una persona y en su estado general. Los signos vitales son frecuencia cardíaca, pulso, respiración, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, reflejo fotomotor, frecuencia cardíaca. El pulso evidencia la salida de la sangre hacia la aorta durante la contracción del ventrículo izquierdo. La onda de sangre que avanza por todo el árbol arterial es lo que se percibe como pulso. El pulso se debe palpar con los dedos índice y medio, contra una superficie ósea o firme, sin ejercer presión excesiva. Los sitios más accesibles para descubrir el pulso son las muñecas, donde se siente la arteria radial. El carotideo, en la cara lateral del cuello lateral del músculo esternocleidomastoideo. Otro es antes del pabellón auricular, donde transita la arteria temporal superficial. Hay otros sitios donde es posible sentir los latidos, como la región femoral. Allí se palpa la arteria del mismo nombre, el popliteo detrás de la rodilla y el pedio en el dorso del pie. La frecuencia normal del pulso es de 60 a 80 por minuto en adultos. En niños, la frecuencia normal es de 90 a 110 por minuto. En ancianos, la frecuencia normal es de 50 a 60 pulsaciones por minuto. El incremento del número en latidos del corazón se denomina taquicardia y a la reducción se le conoce como bradicardia. Respiración. Es el proceso de intercambio de gases entre el individuo y el ambiente. Para evaluar, se verifica la frecuencia respiratoria, que es el número de veces que introduce y expulsa aire en un minuto. La cifra normal es de 16 a 18 respiraciones por minuto en adultos. En niños, la cifra normal es de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y en ancianos, la cifra disminuye de 14 a 16 respiraciones por minuto. La sensación de dificultad para respirar se denomina disnea. Tensión arterial. TA. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, como resultado del impulso proporcionado por el bombeo cardíaco y por el volumen de sangre circulante. Está determinada por dos elementos principales. 1. Gastón cardíaco. O presión sintólica. Es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. 2. Resistencia vascular periférica. O presión diastólica. Es la que opone las paredes musculares de las arterias al paso de la sangre para que éste siga circulando, porque el corazón proporciona una parte de la fuerza. El valor normal en adultos en estado de reposo es de 100 a 120 sistólicas y de 60 a 80 diastólicas. Arriba de estos valores se conoce como hipertensión y por debajo hipotensión. Temperatura. Es la medición del grado de calor corporal en el que se encuentra el organismo. El valor normal de la temperatura oscila entre los 36.5 y 37 grados. La temperatura de 37.5 se considera febrícula y arriba de los 38 grados se considera fiebre. Reflejo pupilar o fotomotor. Es la respuesta de las pupilas al estímulo luminoso y sirve para valorar el estado del sistema nervioso central. Ejemplo de estos es la midriasis, que es la dilatación anormal de la pupila, con inmovilidad del iris. Este fenómeno se puede observar cuando hay parálisis o se sufre una herida en la cabeza. La anisocoria son las pupilas dilatadas de manera asimétrica, y esto lo encontramos en pacientes que han sufrido de shock hipovolémico, hemorragia severa o que haya ingerido drogas. Cuando las pupilas se encuentran contraídas, se le llama miosis. Con esto concluimos el video 1 del bloque 3 de Ciencias de la Salud 2.